Hola, bienvenidos a mi canal. Ya hoy es viernes, este pelo está bastante largo, hay que como que cortarlo. Ya es fin de semana y estoy aquí buscando algunas cositas porque quiero comentar sobre lo que hablaba ayer, en el video de ayer, la locura que se está viviendo en Estados Unidos con el tema de Disney, del adoctrinamiento de los niños, la batalla contra la ley, la enmienda o la actualización de la ley de derechos de los padres a la educación de sus hijos en la Florida, y una serie de discusiones que se están dando en todo Estados Unidos, la locura que se está viviendo en ese país. Muchos hemos visto en la distancia, tal vez, con la seguridad que da vivir donde estamos, que estas cosas no van a llegar. Pero en el mundo en el que vivimos hoy es inevitable que muchas tendencias que vemos en otras partes del mundo manifestarse, pues luego la veamos puesta de manifiesto en nuestros países. Los países que tienen tal vez una afinidad cultural y una afinidad cultural, y también que la cultura americana tiene mucha influencia, o que nuestras academias, escuelas, colegios y jóvenes pues tienen como referencia todo lo que pase o todo lo que suceda en Estados Unidos. Desde la década de los 80 hacia acá, Estados Unidos ha estado en un proceso de transformación. Pudiéramos decir que el momento en el que llega Ronald Reagan al poder en la década de los 80 a Estados Unidos era un país que estaba en una profunda crisis en todos los sentidos. Una crisis política, venía de la renuncia de un presidente como Nixon, tenía luego un presidente muy impopular que le tocó gestionar una crisis económica que deprimió hasta los cimientos muchos aspectos de la economía y de ese espíritu que durante casi todo el siglo XX Estados Unidos se encargó de forjar, de la tierra del sueño americano, donde con trabajo, con esmero, con dedicación y con las garantías que da la libertad, pues tú podías lograr lo que tú quisieras. Es más o menos por ahí anda el concepto de el sueño americano. Entonces, Estados Unidos ciertamente tiene sus propias cicatrices, ha tenido sus propios conflictos, no surgió de la nada como una bola homogénea, sino que fueron 13 colonias que se unieron para enfrentar el colonialismo británico y ellos fundar un país en base a unos criterios filosóficos y a unos criterios programáticos que duraron años poniéndose de acuerdo y discutiendo cuáles serían estos. Estados Unidos logra su independencia a finales de 1870, 76, 77, y no es sino hasta finales de la década de 1780 que los americanos pues logran ponerse de acuerdo y promulgan la Constitución de Estados Unidos. Luego vendrán varias enmiendas, dentro de ellas la primera que garantiza la libertad de expresión dentro de ciertos aspectos, y que ya existe bastante doctrina judicial en Estados Unidos, pero dando por sentado de que el Estado no va, bajo ninguna circunstancia, a crear ninguna ley que limite la libertad de los ciudadanos americanos a poder expresar sus ideas. Esto para protegerle de la opresión o del yugo o del deseo del gobierno de silenciar a aquellos que le resulten molestosos. Han pasado escándalos, luego más adelante la colusión de la CIA y sectores de la prensa, la operación Mockingbird, esa misma, la operación Ruiseñor, que siempre me confundo con esa palabra, y todas esas cosas. Estoy hablando, saltando capítulos, la lucha por los derechos civiles, las leyes de Jim Crow, la guerra civil, la grieta que dejó abierta la guerra civil, el asesinato de Abraham Lincoln. O sea, es un país con una historia compleja. Es un país que
no solamente por la forma que se fue constituyendo, porque primero 13 colonias en la costa este, luego conquistan un terreno a través de la guerra, la anexión de Texas, luego de esta separarse de México, luego más adelante la anexión de California, luego las guerras que libró contra México, que le arrebató terreno, el terreno que le compró a España o el terreno que le compró a Francia, y fueron expandiendo y convirtiendo en un enorme país, un país casi un continente, Estados Unidos. Es una historia complicada. Y los países que tenemos historia distinta, que nuestro origen viene de otro lugar y que también hemos sufrido en algún momento, de alguna manera, el sometimiento a los dictámenes de Estados Unidos, como la invasión de 1816 o la de 1965, que fue más breve. Bueno, en ambas, que esa historia está mal contada, la de la segunda invasión, porque la cuenta romántica, vencimos a los americanos. No, los americanos no lo venció nadie. Los americanos vinieron, organizaron la casa, dijeron quién se va a quedar gobernando, se fueron, dijeron lo que ellos iban a supervisar, dijeron lo que no iba a pasar y administraron lo que entendieron que debían administrar. Eso nos trae, con nuestra convulsa historia también, desde los tiempos de la llegada de los españoles hasta que el Santo Domingo español fue dejado casi a la deriva, que fue luego tomado por los haitianos, el rechazo que recibimos de países que estaban en proceso de formarse y que ya se habían independizado cuando pedimos asistencia. Ahí están las cartas. Hay gente que habla de la unión histórica de República Dominicana y Venezuela. Lean la historia. Aquellos años cuando se solicitó asistencia, mucho antes de la independencia de 1844, los historiadores dominicanos lo cuentan, algunos como les da la gana, otros de manera objetiva. Y eso nos trae al presente. O sea, doy todas esas vueltas para venir a los días que estamos viviendo, a los tiempos contemporáneos. Desde la década de los 80, Estados Unidos entró en un ciclo de, digamos, de locura académica, donde las universidades empezaron a convertirse en tubos de ensayo de una serie de planteamientos y de ideas que luego fueron a los medios de comunicación, luego fueron a las empresas, luego fueron a la política, y hoy toda esa locura es lo que de alguna manera domina en Estados Unidos. Y los países como República Dominicana, que tenemos una influencia tan cercana, nos vemos muy afectados. Estados Unidos, desde hace ya muchos años, pues se dieron muchas luchas. La lucha de las mujeres por el voto, la lucha por la liberación del aborto, la lucha por la libertad sexual en la década de los 60, los movimientos que vinieron detrás de esos discursos, la desaparición o la toma por parte de un ala radical con ideas extremas, tanto del feminismo como de los movimientos LGBT, no toda la mierda que aparezca en Estados Unidos y que se ha manifestado en los últimos 10, 12 años de manera sin ningún tipo de complejo. Y en el año 94, Christina Hoff Sommers escribió un libro que se titula ¿Quiénes nos robaron el feminismo? Yo los invito a ustedes a que lo lean. Pero también hay otros libros que cuentan cómo lo que hoy conocemos como movimiento LGBTQ no era en origen nada parecido a lo que tenemos en el día de hoy. Esos movimientos fueron tomados, fueron arropados por, repito, ideas extremas, que tienen una agenda que no tiene que ver necesariamente con la libertad de los individuos que supuestamente dice defender, sino que es otra la agenda que hay detrás de todo eso. Y en el caso de República Dominicana, estas agendas o estos grupos, aunque han tenido apadrinamiento y han tenido financiamiento desde fuera, han estado haciendo su trabajo en esos espacios
sin utilizar de manera imponente el poder, el monopolio de la fuerza que tiene el Estado. En el caso de República Dominicana, en el gobierno de Danilo Medina, fue donde vimos a muchos organismos internacionales y a muchas ONGs ganar espacios dentro del gobierno. Y vimos puesta en práctica una serie de políticas que sabemos que su origen no es de la manufactura del activismo local, sino que vienen como recetas planteadas desde fuera. Entonces, en el año 2020 se empezó a fraguar, desde antes del 2020 se empezó a fraguar en el país, muchísimo antes, un proyecto político para sacar del poder al PLD. El PLD ya iba a tener 16 años, Danilo tenía los números y la intención de continuar gobernando la República Dominicana más allá del 2020. Pero se encontró con la resistencia de Estados Unidos y la resistencia de los sectores económicos más poderosos de la República Dominicana, que ya no querían al PLD, pero mucho menos querían a Danilo en el poder. Un montón de sectores se unieron y dieron lugar a una gran alianza, y que algunos llamaron la alianza de los macos con cacata. Eso llevó al presidente Luis Abinader actual a tener que aceptar, acordar, unirse con evangélicos cristianos, y al mismo tiempo tener sentado en la misma mesa a los promotores de la agenda LGBT y también a los promotores de la agenda del aborto en la misma mesa, de un lado y del otro. En la campaña, de hecho, hubo hasta un problema con esto. Pero Luis, con quien hizo su mayor compromiso, con quien llegó a un mayor acuerdo, porque fueron los que mayor esfuerzo hicieron y los que más se comprometieron y los que salieron por todo el país a movilizar a sus agentes, fue con los promotores de esa agenda. En los últimos 40 años hemos visto cómo las ideas y las políticas identitarias en Estados Unidos han empezado a recrudecer y a ensanchar más la grieta que viene abierta desde hace tiempales en esa sociedad, y durante los últimos 20 años se ha radicalizado todo el tema del la interseccionalidad y las ideas y políticas identitarias dentro de Estados Unidos. Eso se ha convertido en una locura. Eso ha llegado a República Dominicana, y quien le ha dado todo el combustible y el espacio para que estas ideas, que básicamente se sustentan en el resentimiento, en el odio y en el revisionismo histórico, tengan espacio, ha sido el presidente Luis Abinader. Yo no pensé, en ningún momento me imaginé que, y lo he dicho en otras ocasiones, que iba a ser Luis Abinader el presidente que le iba a dar espacio a temas en República Dominicana que, en vez de generar unión, unidad, en un momento de crisis como el que vivimos, iba a ser el que los patrocinara, o sencillamente se iba a ser el indiferente mientras estas acciones se llevan a cabo en República Dominicana. No lo imaginé. Y podemos ver que desde que comenzó el gobierno de Luis Abinader han empezado a manifestarse, han empezado a darse señales de que nos quieren meter en el mismo lío que están otros países como Argentina, como Chile, como Perú, como México, como Estados Unidos, como España. España hasta hace 4 años, en España se vivía una relativa calma. Y todas estas locuras llegaron a España de golpe con el gobierno de Pedro Sánchez, y ese país está inmerso en una situación demencial. En el caso de República Dominicana, comenzamos en el año pasado con el tema de primero, la reunión, el recibimiento y la sumisión de parte del mismo presidente, del mismo Estado, a organizaciones que tienen una agenda muy particular en el país, una agenda de odio
en el país. Luego, la toma o la retoma del tema de las supuestas 3 causales, que no son más que 3 excusas para luego forzar a que aquí la interrupción del embarazo, para llamarlo de una manera que no me van en el video, del embarazo en República Dominicana sea una realidad. Y el presidente se comprometió y está hasta ahí metido en el compromiso, porque quienes lo ayudaron a llegar, él se comprometió con ellos en una habitación oscura de que les iba a conseguir que se aprobara eso. Y vimos manifestar el año pasado y después de ese tema la República Dominicana, por lo menos, tal vez no en el seno de la sociedad, porque en el barrio ese tema importa poco o importa nada, pero sí en sectores de clase media y en ciertos grupos ya está la grieta y es imposible tocar el tema sin que no terminemos insultándonos, porque ya lograron dividirnos entre los enemigos de la libertad de las mujeres y los conservadores, los enemigos de la libertad de las mujeres y los conservadores, y por el otro lado los asesinos de niños indefensos. Esa es la división, ese es el extremo en el que estamos. Luego, tuvimos que vivir el año pasado el tema del remedio, el tema de querer aplicar aquí fórmulas que en otros países sus políticos han tenido más éxito, como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, etc. Y en el caso de República Dominicana se intentó. Recién en octubre, el doctor Barnabás Collin, ministro o como le dice un amigo, el doctor Vigén, y la resolución 00048, que también llevó este proceso pandémico, nos dividió de una manera y la sociedad se dividió y estábamos divididos entre los buenos, los que habían accedido a lo que quería el gobierno, y los malos, los anti no sé qué, que eran aquellos que tal vez por una razón X no querían hacer lo que el gobierno decía o lo que lo hicimos, pero nos oponíamos a que el gobierno te dicte a ti qué hacer con temas de tu salud, y en eso duramos casi 4 meses en esa lucha. La más reciente de las divisiones que hoy nos impone el gobierno de Luis Abinader, aunque viene del gobierno del PLD, que salió el PLD en los 8 años de Leonel y en los 8 años de Danilo por el mundo, a firmar y a hacer acuerdos y a bajarse los pantalones ante la comunidad internacional, a asumir compromisos con temas que, partiendo de la realidad social y económica de República Dominicana, es casi imposible que se puedan cumplir en las mismas condiciones que posiblemente se den en países como Canadá o en países como Suecia. Somos realidades distintas y no es que nos neguemos algunos a que en República Dominicana haya igualdad de condiciones e igualdad de cobertura en derechos para todas las personas que cobran por hacer un trabajo. Pero la realidad es que República Dominicana no es esos países y que de un plumazo no se puede cambiar todo, y ahora el gobierno de Luis está patrocinando la profundización de la división y del odio en República Dominicana con este enfrentamiento que ya hizo un experimento el gobierno de Danilo cuando lo propuso inicialmente, porque ese compromiso se alcanzó en el año 2011 y se ratificó en el año 2015 aquí en el país, y Danilo prefirió dejar eso así que meterse en ese brete, en ese lío. Y ahora tenemos al ministro de Trabajo, al licenciado de Camps, que viene a aportar en medio de esta crisis, en medio de esta situación de confrontación y de división que vive la República Dominicana. Viene a aportar un tema más para que nos sigamos dividiendo. Ahora somos esclavistas, lo que entendemos y creemos que no es el momento para que esta mierda se ponga en práctica, y los emancipadores, los de siempre, el mismo grupito de come mierda, promotor del odio, de la división, un grupo de snobs que desde sus torres de marfil
quieren dar lecciones morales al resto de la República Dominicana porque las cosas son o del color que ellos las ven o sencillamente no son. Y es sencillo, y ya yo lo he aprendido y es algo con lo que yo tal vez pueda equivocarme un día, pero a lo que ese grupo defienda, yo siempre me voy a posicionar del otro lado, porque ya son gente perversa, gente mala, que ha estado al servicio de los peores intereses, que han afectado a República Dominicana en los últimos años. Esa es la verdad. Y no lo digo para convertir esto en una guerra de buenos y malos. Lo digo porque tengo años observándolos, años estudiándolos y porque los conozco a la mayoría de ellos. Entonces, esa es la realidad que vive República Dominicana. Ese es en el batagal que nos ha metido este gobierno. Un gobierno que parece que está esforzándose mucho para tenernos en una situación de confrontación que no termina. Desde que este gobierno comenzó, aquí no hemos tenido paz en ningún aspecto de la vida. Desde que comenzó en agosto del año 2020 y estamos en abril 1 del año 2022, 20 meses casi va a cumplir este gobierno y no hemos tenido un día de paz, un día que no estemos en una confrontación a sangre o fuego en los medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces, quiero cerrar en el día de hoy hablando de exactamente, esta mierda se ha frisado, hablando de este asunto. La computadora se ha frisado, siempre me pasa. Bueno, el asunto es que tenía para hoy, lo voy a dejar para otro día entonces, tenía para hoy, quería hablar esto de el nivel de división al que estamos siendo sometidos por quienes nos gobiernan y esto de verdad que a mí me preocupa mucho, me preocupa bastante, me preocupa muchísimo. Esta mierda me tiene de verdad, cuando se le mete esto de verdad que es desesperante. Me preocupa bastante, yo vengo observando esto desde hace un tiempo. Quería hablarles hoy de una recomendación para cerrar el video de hoy, pero no me va a dar el tiempo para hacerlo. Otro día lo hago. Y bueno, pues desearle a ustedes que tengan un feliz fin de semana, que la pasen bastante bien. Ya luego le leeré sobre este libro. Luego le leeré, gracias a la gente que comentó en la caja de comentarios en el día de ayer. Hablaba sobre la locura a la que está sometida Estados Unidos con el tema de Disney, los niños, la ley, por ahí comencé, y lo que estamos viviendo en República Dominicana y todas las locuras que aquí están llegando y que estamos viendo también manifestarse en el país, en nuestro país. Y yo creo que a nosotros no nos queda de otra que pedirle a Dios que podamos tener la suficiente claridad para poder entender que muchas de estas cosas no obedecen a una necesidad de que nos podamos convertir en un mejor país y de que mañana podamos estar mejor, sino, por citar un caso que también lo salté, el tema de las domésticas salté ahí, pero el caso de la agenda afrodominicana y todo el odio que esta muchacha y resentimiento anda promoviendo en nuestro país, todo ese resentimiento, todo ese revisionismo histórico innecesario que en nada tiene que ver con la realidad cultural y social de la República Dominicana, que esa agenda, este force con las políticas identitarias en la República Dominicana es un tema que no es agenda nuestra, que no nos interesa,
que no nos importa en absoluto, pero que este gobierno tiene compromisos y tiene los pantalones bajados frente a estos grupos y trata de complacerlo en todos los sentidos. Y por eso vemos todas estas cuestiones manifiestas aquí en el país. En el caso de República Dominicana, pues lo que hay que pedirle a Dios que nos permita, que nos dé el chance de poder tener preclaridad, de poder tener las cosas lo suficientemente claras y entender que lo que se busca es dividirnos, enfrentarnos, tener una sociedad atomizada a través del odio, para que los que buscan estar en la cima de la pirámide nos tengan entretenidos y ellos en cada oportunidad que aparezca pues presentar un remedio que supuestamente va a servir para solucionar el enfrentamiento que se está dando en el momento determinado. Las domésticas, el afrodominicanismo, la mierda del aborto y todas esas basuras son cuestiones que están planteadas para dividirnos y para hacernos más débiles como individuos y hacernos más dependientes del Estado y más dependientes de los políticos. Eso es lo que se busca. Y no lo vean esto como una teoría conspirativa. Esa es la realidad. Luego le hablaré de dónde sale todo esto, pero eso lo haré en un próximo video cuando esta mierda de computadora me permita poder leer, porque esta vaina que utiliza el HTML5, la vaina esa, se frisa. Bye. Nos vemos en un próximo video.